Dice la bendita palabra de Dios. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero en esta mañana desafiarle a que pensemos respecto a qué tan sincero es nuestro amor. Quiero desafiarle a que pueda evaluar su amor por Cristo y, si es necesario, reconsagrarse a través de practicar un amor genuino mediante acciones que encontraremos en la vida de Job. A modo de pregunta es el título de este mensaje: ¿es nuestro amor por Dios genuino? ¿Es nuestro amor por Dios genuino? En estas primeras escenas sobre la experiencia y la vida de Job se pueden apreciar algunas características que demuestran amor genuino hacia Dios. ¿Qué características tiene el verdadero amor o el amor auténtico hacia Dios? Quiero hablarle en esta mañana de algunas características, no sin antes mencionarles. ¿Sabe usted distinguir un billete auténtico de uno falso? Hoy día están circulando, yo no sé si he escuchado, en Vallarta están circulando billetes falsos, particularmente de 20 pesos y de 500 pesos. Hace poco leía una nota que decía en una tiendita en la colonia Infonavit, CTM, ahí pegadito a los Sauces. En una tiendita entró un fulano con varios billetes de 500, pagó con uno eran falsos obviamente, pagó con uno de 500, se surtió la despensa y todavía le dieron cambio. Pues la señora, sin dudar mucho, hasta que verificó, creo que si usted ha tenido negocio, ya las medidas para verificar billetes hoy día han ido perfeccionándose. Según Banxico, usted puede checar en la página de Banxico, y Banxico le da 17 claves o características para poder verificar que un billete es auténtico. La línea de seguridad, los hologramas, relieve al tacto, el papel es especial fluorescente, un hilo de seguridad y marcas de agua especiales que solo se ven en cierto ángulo, el folio creciente, foliado 2 veces, todas esas cuestiones para aprender a distinguir. Todo ello se puede resumir en 2 palabras: características distintivas o características particulares. El amor por Dios tiene también características muy particulares que lo pueden distinguir de lo auténtico de lo falso. Nosotros quizá pudiéramos preguntarnos: ¿hay una forma de medir el amor hacia Dios? Cualitativamente sí. Hay una manera en la que se puede medir. Dios mismo da la pauta para medir
el amor hacia Él se refleja en el carácter. Hay tres, por lo menos, características que encontramos en la vida de Job que sirven como medida y regla, como patrón a través del cual se puede evaluar qué tan auténtico es el amor que se tiene hacia Dios. En primer lugar, encontramos de los versículos 1, 5 y 8, aunque solo leímos del 13 al 22, pero quiero explicar a la luz de todo el capítulo primero de Job, y a su vez, como usted sabe, no solo en el primer capítulo, sino correspondiente a otros capítulos del propio libro de Job y a otros libros de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a traer a colación estas tres características que demuestran que un amor es genuino hacia Dios. En primer lugar, ¿cómo sé que mi amor por Dios es genuino? Cuando se refleja practicar dos aspectos, bondad y santidad. ¿Cómo sé que mi amor por Dios es auténtico? Cuando mi día a día, cuando mi vida va incrementándose y creciendo, en primer lugar, en hacer el bien. ¿Qué tan frecuente solemos practicar lo bueno? ¿Qué tan frecuente hacemos el bien? Esa es una de las primeras medidas que habla de si el amor por Dios es auténtico. Una vida que ama a Dios de manera genuina se caracteriza porque va creciendo en amor, va creciendo en bondad. Job era conocido entre su comunidad por ser una persona de bien, que hacía buenas acciones. Usted lo puede verificar en el capítulo 29 del libro de Job. Capítulo 29, capítulo 31. Job dice en esos dos capítulos: mi tiempo lo invertí en hacer lo bueno. Ayudaba a las viudas, pobres, huérfanos, hambrientos, gente que no tenía vestimenta porque era pobre, yo la cubría. El que ama a Dios de verdad lo va a reflejar a través de acciones de bondad. Eso ya lo hemos recalcado. No había día que pasara sin que Job descubriera la manera de cómo extender el bien hacia los demás. Un amor auténtico hacia Dios. No pasa un solo día en el que la persona no se empeñe en identificar dónde Dios me está llamando para practicar el bien que me ha enseñado, dónde Dios me está mostrando que debo contribuir a traer el bien en mi contexto, entre mis prójimos. Esa es una característica del amor genuino. El amor genuino hacia Dios se hace evidente mediante una conducta que cada día crece, madura, se incrementa en hacer buenas obras. Eso ya lo hemos reiterado. No solamente es ese aspecto. El otro aspecto es de no solo bondad. La bondad está siempre ligada a la pureza o santidad. El amor genuino por Dios se demuestra en que hago lo bueno, pero también me aparto de lo que es malo. ¿Qué tan pura mantenemos la vida? Una vida que ama a Dios de manera auténtica se mantiene constantemente pura. Job amaba de tal manera a Dios que dice el propio escritor bíblico, su vida estaba caracterizada por temer a Dios y por desterrar o no tolerar ni la más mínima pizca de mal sobre su corazón, sobre su vida. Job evitaba ofender a Dios, evitaba interrumpir su relación con Dios al tratar mal al prójimo, porque él sabía que eso contaminaba y alejaba su relación con Dios. Ya esto yo lo he reiterado en varias ocasiones. Ofender al prójimo nos aleja de Dios. Lo dice Juan. Juan dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y tratar mal a los demás? No se puede ni se debe, dice Juan. O amas a Dios, ¿cómo dices que amas al que no ves y no amas al que sí ves? Dice Juan, es inconsistente. Si dices amar a Dios a quien no ves, entonces con mayor razón tendrías que amar al que sí ves, al prójimo. El amor genuino por Dios no tolera ni siquiera el más mínimo indicio de mal sobre su vida, ni tampoco cede terreno a mucho menos lo tolera, mucho menos lo consiente.
Esa es una de las primeras características del amor genuino hacia Dios. Mire qué dice la Escritura, Romanos 12:9. Leo desde la palabra de Dios para todos. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Su amor debe ser real y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. No hace falta añadirle. Está más que claro. El amor genuino por Dios es bondad que se incrementa. Es pureza que aumenta. Pero también el amor genuino hacia Dios implica seguir desinteresadamente a Dios. Hay una tesis que el diablo presenta cuando hay esa reunión celestial en el versículo 9 y 10. Versículo 8, Dios le dice: has considerado a mi siervo Job, recto, derecho, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás hace una tesis o presenta un argumento que muchas de las veces hemos visto nosotros, quizá alrededor de hemos conocido gente que ha comprobado que el diablo no estaba equivocado en algunas ocasiones cuando afirma eso. El diablo dice: hay gente, Job te ama, no de balde, es decir, es un amor interesado. Job te ama por interés. ¿Cuál es el interés? Dice, según el diablo, dice, pues protección, bendición, tranquilidad, gozo, respaldo, prosperidad, riqueza. Por eso te ama. El acusador sugiere que hay hombres que demuestran fidelidad a Dios a través de recibir favores. Mientras Dios provea, mientras Dios guarde, mientras Dios bendiga, le son fieles o aparentemente son fieles. Pero en el momento en el que cesan las bendiciones, en el que se acaba la dulzura de la protección, de la tranquilidad, ahí es cuando le dan la espalda a Dios. Ese es el argumento del diablo. Está equivocado. Algunas veces no está, algunas personas comprueban que no era del todo mentira lo que estaba diciendo. La cuestión es que no es el caso del que ama genuinamente a Dios. De gente que finge amar a Dios, sí, es la constante. Pero de aquel que ama a Dios, no es la constante. El acusador presenta esa tesis. Hay gente que busca a Dios porque anhela bienestar. ¿Ha visto que algunos movimientos hoy día, qué es lo que promueven para tener gente, diría que llenen las iglesias? Hablan de prosperidad, hablan de bendición, hablan de riqueza, de que usted puede alcanzar y que Dios le va a dar todo lo que usted quiera y que Dios lo puede enriquecer. No son mentiras, es verdad, Dios puede dar riqueza, dar prosperidad, Dios protege, pero tenemos que entender algo, que todo eso no se puede manipular a Dios para que lo dé como uno quiere. Dios tiene un propósito establecido y un plan establecido a través del cual Él puede o no, si así su voluntad lo determina, proporcionar todo eso. Pero el diablo dice, hay gente que ama a Dios solo por eso. Y sí, hay gente que ama a Dios solo por eso. No es mentira. Un amor genuino no sigue a Dios por esas cosas. El amor genuino permanece, gane o pierda, tenga o no haya o no haya, reciba o no reciba bendiciones, su amor es incondicional. Si recibe o no las bendiciones, no se engolosina con ellas. Uno de los riesgos que tenemos a causa del pecado en nuestro corazón es amar más lo que recibimos que a quien nos lo da. Esa es una tentación. La tentación de me engolosino con las bendiciones y pierdo de vista al que me bendice. Eso sí pasa. Eso es lo que en cierta manera mucha gente a veces incurre. Hay gente que empieza bien, pero cuando se multiplican las bendiciones, debido a veces a su falta de sabiduría para administrar lo que Dios pone en sus manos, se pierden las cosas y pierde de vista. Ya no buscan a Dios porque amen a Dios meramente. Lo que pasa es que han visto que casi como una ley del trueque, si yo te doy a ti este tiempo, Dios, yo espero que tú me retribuyas de esta manera.
Hay que tener cuidado con esa especie de relación con Dios. A Dios no lo venimos a buscar porque Él nos dé algo. A Dios lo venimos a honrar, glorificar por quien Él es y también por lo que ha hecho por nuestras vidas, pero más allá de todo, lo hacemos por el gran amor que Él nos demuestra. Nos bendiga o no nos bendiga, Él se merece nuestra adoración y nuestra lealtad y fidelidad. En las buenas y en las malas, tenemos que ser leales. El amor genuino demuestra lealtad, desinterés y lealtad. Tenemos que ser leales a pesar de todo. Mantener la relación con Dios como la máxima prioridad de la vida cotidiana. Eso es lo que hacía Job. Job nos demostraba dónde estaba su corazón. No estaba en sus riquezas, no estaba en sus posesiones. De hecho, es interesante. Cuando usted empieza a leer del versículo 13, la serie de tragedias que le van informando es interesante, porque empieza describiendo cómo se le va restando en el mismo orden en el que poseía las cosas. Si se da cuenta, lo último que le reportan es la pérdida de sus hijos. Job puede resistir y tolerar de forma, diría, resistente, sobria, de forma mesurada, es decir, puede estar, aunque triste, pero controlado y tranquilo, cuando le dicen perdiste tus ovejas, se robaron tus camellos, mataron a esto, mataron lo otro y se llevaron toda tu riqueza. Hasta ahí no hay tristeza tan grande en su corazón. Pero cuando le dicen, ¿y sabes qué? Tus hijos no estaban adorando a Dios, estaban comiendo y bebiendo. Y ahí comiendo y bebiendo, llegó un viento huracanado que derribó la casa y murieron todos. ¿Cuál es la tristeza más grande que puede haber en el corazón de un padre? Si no es saber que sus hijos andaban en algo indebido y perdieron la vida. Verso 5. Bebían, comían en casa de sus hermanos, pero había la oportunidad, ofendieron a Dios. Vénganse, vamos a ponernos a cuenta con Dios. Y se ponían a cuentas con Dios después de. Ahora no hubo esa posibilidad. ¿Seguiría amando Job a Dios a pesar de eso? ¿Seguiría Job demostrando un amor leal? En las buenas lo hizo, pero ahora son las malas. El que ama a Dios genuinamente sabe que en las buenas y en las malas Dios sabe lo que hace. Sabe que Dios está al control de todo. Sabe que Dios en su infinita sabiduría tiene propósitos sublimes más allá de los que uno pueda comprender. Comportarse de modo derecho y justo aun cuando no haya recompensa de por medio en lo privado y en lo público, eso es amor genuino. Aguardar y esperar pacientemente en Dios aun en medio de las tragedias, eso es amor genuino. Me viene a la mente el asunto que como familia atravesamos respecto a mi padre. A veces uno pudiera preguntarse, y de hecho yo lo veo y lo pienso y lo miro por algunas cuestiones que me tocó platicar con algunos de mis hermanos, aún con mi propia mamá. A veces hay quien se queda con la idea de que pudimos haber hecho más por él. ¿Y por qué Dios no respondió tal oración? ¿Y por qué Dios no lo dirigió de esta manera? ¿Y por qué si él sabe, hablando de mi difunto padre, decir, ¿por qué si mi padre sabía esto, por qué no hicimos esto por él? ¿Por qué Dios le permitió tomar tal o cual decisión? A veces hay tantas cosas que uno quisiera manejar o entender. Una situación como esa, por ejemplo, cuando se trata de pérdida de alguien, de un ser amado, sacude los cimientos de qué es lo que crees. Amas a Dios por lo que hacía en favor de, ¿y qué si Dios no responde esa oración de libra la vida de mi padre? Si está postrado en una cama de hospital, ¿y qué si Dios no responde cuando le digas que se salve, que no fallezca, que no empeore la enfermedad? ¿Y qué si Dios permite que la enfermedad empeore? ¿Y qué si Dios permite que a través de eso Él parta su presencia? Tantas preguntas que surgen, pero el que ama a Dios dice, Señor, tú sabes por qué haces las cosas.
A mí me preguntaron por qué a papá le pasó eso. Les digo, hay una sola respuesta, aunque no la entendamos. Era su tiempo. Dios había determinado que hasta ahí. Que si Él tomó decisiones que le redujeron la vida, es un asunto al final. Uno no puede cruzar el tiempo que Dios ha establecido. Dios da la vida y Dios la retira cuando Él decide. Y nadie la puede retener en esta tierra. Hay médicos, hemos escuchado testimonios de gente que han dicho, los médicos decían que yo ya me tenía que ir, pero Dios dijo que no y aquí siguen todavía. Y hay otros que decían los médicos que no había razón para que se fuera y se fueron, porque no la ciencia determina eso. Pero ¿qué hacemos nosotros frente a esas circunstancias? ¿Va a seguir nuestro amor leal por Dios? ¿Lo vamos a seguir porque Él cuida y guarda a nuestras familias? O aún si no lo hiciera, ¿va a permanecer leal nuestro corazón hacia Él? ¿Qué pasaría? ¿Puede usted completar la pregunta? Si me faltara tal cosa, ¿seguiría amando a Dios? ¿Seguiría usted amando a Dios si le faltara algo de lo cual dispone hoy día? ¿Seguiría su amor siendo firme hacia Dios si le faltara lo que hoy día tiene? Salud, vida, su cónyuge, su trabajo. ¿Seguiría amando a Dios de la misma forma? Esa es la cuestión con Job. El amor genuino ama a Dios independientemente de cómo se den las cosas alrededor de su vida. Y es admirable la vida de Job en ese aspecto porque él ignoraba muchas cosas. Pero usted y yo no ignoramos, usted y yo sabemos que lo que está aconteciendo en la vida de Job no es el final de su carrera, que es un evento que se suscitó en el cielo, pero que va a tener un buen final, porque usted y yo podemos leer del principio hasta el final su historia y saber que va a terminar bien. De hecho, tenemos dos textos que nos llenan de consuelo. Deuteronomio 8, verso 16, la parte final del texto. Para bien hacen las cosas para nosotros. Dios te afligió, dice la primera parte del capítulo 8 de Deuteronomio. Dios te afligió, te metió en el desierto, te hizo tener hambre, te hizo pasar por un lugar de hartas serpientes, de escorpiones, pero todo era para tu bien. Romanos toma otra vez esa historia y Pablo nos dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que amamos a Dios. Eso no lo tenía Job, usted y yo lo tenemos. Por eso, sin importar qué suceda, mi Dios está encaminándome hacia el bien. Aunque me meta en el desierto lleno de serpientes, lleno de escorpiones, aunque esta vida me quite todo, aunque mi enemigo me quite todo, mi amor debe permanecer leal a Dios. No amo a Dios porque cuidó a mi padre toda su vida y el día que le hice la última oración porque no se lo llevara, Dios se lo llevó. No lo amo por eso. Lo amo porque Él es mi Dios. Lo amo porque Él me dio a mi padre y Él me lo puede retirar. Él me dio a mi hijo y Él me lo puede retirar. Él me dio la riqueza, la salud, la juventud. Él lo puede retirar. Eso es lo que Job de alguna forma muestra. Lealtad. No te sigo porque me bendices. No te sigo porque me protejas. Te sigo porque te amo. Independientemente de lo que yo no alcance a entender. Mire qué dice la Escritura. Filipenses 3:8. Nueva traducción viviente. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Esa es la razón por la cual debemos amar. Esa es la perspectiva adecuada por la cual debemos seguir al Señor. Cristo vale más que cualquier cosa de esta tierra. Nada ni nadie en esta tierra merece nuestra lealtad, entrega y amor incondicional y desinteresado como aquel que lo entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Que aún siendo sus enemigos nos amó y nos amó hasta el final, como va a decir el capítulo 13 del libro de Juan, versículo 1. Ese es nuestro Señor, por amor a Él. Nuestro amor genuino, el amor genuino es desinteresado. El amor genuino no busca protección y a raíz de eso condiciona su amor. Sabemos que Dios nos guarda y nos cuida, nos protege de acuerdo a sus propósitos. Y que el día que suceda algo sabemos que Él tiene algo mejor que forjar en nuestra vida. Que no ha fallado.
que su mano no se ha hecho corta o débil, como diríamos, o como diría el libro de Isaías. Dios es fiel, Dios es grande, soberano, por eso merece nuestro amor. Finalmente, la tercera característica de un amor genuino hacia Dios tiene que ver con lo siguiente. Lo puede encontrar en los versículos 20 al 22 del capítulo 1 del libro de Job. El que ama genuinamente a Dios es porque refleja humildad y gratitud. El amor real hacia Dios, el amor auténtico por Dios, es el amor que se vive en cada día en bondad, en pureza, en desinterés, en lealtad, pero también en humildad y gratitud. Someterse humildemente ante Dios, eso es lo que Job hace. Mire qué dice el versículo 20, cuando le informan a Job que ha perdido a sus hijos, que todos murieron. Entonces Job se levanta, rompe lo que lo distinguía y le daba posición. El manto era un símbolo de su posición social. Job entiende, se me ha retirado la posición de líder, se me ha retirado la posición de hombre influyente, rico, bendecido. Rasga su vestidura, se rasura la cabeza, habla de un profundo dolor. Pero lo que hace al final, eso no era del todo propio de una muestra de profundo dolor y luto. Eso es algo adicional. Eso solo lo puede hacer alguien que ama a Dios de manera auténtica. Recuerdo cuando recibí la noticia del fallecimiento de mi papá, era el 23 de marzo del año pasado, a la 1:15 de la mañana, 1:10 de la mañana, 12:10 de la mañana, aquí 1 hora hay más en el sureste. Y estaba yo escuchando, bueno, de hecho estábamos viendo una película, pero había un canto que había estado escuchando días antes. Ese canto se los compartí en su momento, es de Jonathan Jerez y Sara Jerez, Vivir es Cristo. Créanme que ese canto, cuando nos fuimos a mi tierra y iba de camino hacia mi papá, no me acordaba de nada más que de ese canto. Todo lo demás parece que se borró, y lo abrumador de la noticia, de la circunstancia, el temor, la incertidumbre, las inquietudes, las preguntas, todo eso se juntó. Y pareciera ser que alguien cerró bajo candado mucho de la escritura que uno según lee y estudia. Y ese canto me venía a la mente, y a través de ese canto, pues es Biblia de hecho, y al final les voy a recitar un poco del texto. Pero las primeras letras de ese canto dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no. Eso Job lo dijo. Someterse a Dios implica entender que aún los eventos trágicos que puedan ocurrir repentinamente sobre la vida, que aún cuando puedan ser un gran desafío, sin embargo, Dios demanda de nosotros humildad en sumisión. Dios demanda que nos sujetemos a su voluntad y sus propósitos. La forma en que reacciona Job es inusual. No me refiero a rasgarse la vestidura, no me refiero a raparse como les he mencionado. Me refiero al hecho de postrarse en tierra y hacer lo último que hace. Cuando uno pasa las tragedias más grandes de la vida, lo último que se suele hacer es adorar a Dios, porque no hay cabeza para eso. Pero poder levantar en ese momento y decir: aunque es trágico lo que vivo, que tu nombre sea bendito. No es fácil decir eso. Un amor auténtico como el que Job está mostrando en su vida es capaz de postrarse en tierra con todo el rostro totalmente en el piso. Y en ese acto de sumisión está demostrando: me someto a ti, sin importar qué esté viviendo. No entiendo, Señor, por qué acabo de perderlo absolutamente todo. Pudo haber tolerado la pérdida de sus bienes materiales, pero que perdiera a sus hijos. ¿Saben qué es lo último que pierde Job? A la esposa.
La esposa es lo último que pierde. Cuando le dice, todavía retienes tu integridad, niega tu fe, dicho en términos contemporáneos, niega tu fe y muérete tranquilo. Las palabras de la mujer las vamos a examinar en su momento, pero vale decir lo siguiente. Usted como cónyuge toleraría ver que su esposo, su esposa, estuviese muriendo de la peor manera, sufriendo. No sería capaz de decirle ya, deja de sufrir de esa manera. Si estás sufriendo según por sostener tu fe, humanamente hablando, por sentimiento, la esposa le dice a Job, no me gusta verte sufrir de esa manera, por favor ya muérete, entrega, si tienes que negar y morirte, muere, niega y muérete, pero ya no sufras. La diferencia entre Job y su esposa es qué tanto amor tiene uno el otro hacia Dios. El amor de Job por Dios no solo le permite expresar su tristeza de forma adecuada, sino que le permite, aún en medio de la tristeza, del quebranto, del dolor, poder rendirse a Dios y adorar. ¿Ha adorado usted en los momentos más trágicos de su vida? ¿Se ha levantado quizás con lo último que le queden de fuerzas y decir, Señor, bendito seas, gracias Señor? Dice la Escritura, dar gracias en todo. Es fácil cuando es bendición. Es fácil cuando me promueven en el trabajo, cuando me suben el sueldo, cuando mis hijos cumplen años, cuando logran un triunfo, cuando tienen un buen logro académico, cuando llega alguien de la familia que no hemos visto mucho tiempo. Es fácil decir, gracias Dios. Pero cuando todo se torna repentinamente en tragedia, levantarse y adorar no es sencillo. El amor genuino por Dios se demuestra aún, no solo en prosperidad, aún en momentos adversos. Postrarse y adorar es un tema mayor, es un tema de amor genuino. Quien ama a Dios genuinamente no abandona su amor por Dios, no le echa la culpa a Dios, tampoco duda de la bondad de Dios, aunque no comprenda lo que está sucediendo, aun cuando no comprenda por qué se dieron las cosas como se dieron. No se nos está invitando a que busquemos razones, sino que demostremos amor a través de acciones. Y la mejor acción a través de la cual demostramos gratitud es a través de la adoración. Ser agradecidos mediante adorar. Hay algo que va a fortalecer mucho, obviamente, la acción del Señor sobre nuestras vidas. Pero el que ama a Dios en los momentos de tragedia tiene una muleta que le puede sostener aun cuando se le acaben las fuerzas. La adoración provee. El ser agradecidos y adorar provee al creyente un recurso invaluable en medio de la tragedia. La adoración de Job se basa en reconocer quién es Dios y quién es Él delante de Dios. Adoramos a Dios no por lo que sentimos, adoramos a Dios por quien entendemos sobre su grandeza, sobre su soberanía. Adorar a Dios es una cuestión de entender adecuadamente quién es mi Dios. Puedo adorar adecuadamente a mi Dios cuando entiendo quién es Él. Mire qué dice la Escritura. Verso 20, se levanta Job, se postra en tierra y adora. Verso 21, y dijo, la adoración no es muda, la adoración es con gestos genuinos, con gestos de buena voluntad, gestos evidentes. Postrarse, adorarse, no es un mero formalismo, es humillarse, es engrandecer al Señor. Poner el rostro en el suelo, arrodillarse es un acto de sumisión. Me humillo ante ti. Le ha tocado ver gente que cuando recibe noticias de tragedias, ¿qué sucede? Algunos se quiebran y caen al piso. Algunos por desmayo, pero hay otros que cuando son cristianos a veces se arrodillan para dar gracias. Algo que me llamó mucho la atención, y probablemente lo va a ver, pero es la intención que lo escuche. Uno de mis hermanos dice, me contó mi madre que esa noche, esa madrugada que falleció mi papá,
Uno de mis hermanos que siempre le habíamos hablado y una vez me dijo a mí, ¿sabes qué? Ya no me vuelvas a hablar. El día que yo quiera saber de Dios, yo voy a acercarme, pero ya deja de insistir con eso. No me vuelvas a decir nada. Pero esa madrugada, dice mi mamá que cuando mi hermano mayor se cercioró que mi papá ya no tenía signos vitales, mi hermano cayó de rodillas. El que me habló a mí de Cristo no iba por mí, iba por Él. A Él le hablaban. Y recuerdo que cuando llegaba, lo miraba, estaba platicando con el fulano, ese hermano. Y yo decía dentro de mí, es pérdida de tiempo lo que le dice. Y mi hermano lo escuchaba de buena gana. Yo era el que no escuchaba de buena gana. ¿Y saben a quién terminó alcanzando primero el Señor? Me alcanzó a mí. Pero a mí ese evento que relató mi mamá en aquel momento me sorprendió. Porque mi hermano, les digo, no toleraba que le habláramos del Evangelio, pero que él se cayera de rodillas y dijera, Señor, ayúdame. Fue algo crudo para él. A nosotros ya, a mi hermano, uno de mis hermanos menores, ya nos había tocado presenciar, ver partir a un familiar, a mi abuelo paterno, al papá de mi papá. Hace 21 años, en el 2001, nos tocó presenciar su partida. De hecho, mi abuelo paterno partió de la misma manera que mi papá, de la misma manera. Se acostaron a dormir y no despertaron. La diferencia es que mi abuelo paterno ocurrió un viernes alrededor de mediodía en su lugar de origen. No fue hospitalizado, no sufrió, gracias a Dios, gran cosa, o al menos no nos lo dijo. Pero esa vez, hace 21 años, nos tocó a mi hermano y a mí ver partir a mi abuelo. Estuvimos los últimos días y las últimas horas y minutos de su vida cuando partió. De hecho, a mí me tocó informarle a mis hermanos y a mi propio padre que había partido mi abuelo. Esa noche que mi hermano cayó de rodillas, le dijo a mi mamá, a mi hermano le tocó ver partir a mi abuelo. Dice, y a mí me toca ahora ver partir a mi papá. Esas son cosas que marcan. Uno nunca va a poder olvidar eso, jamás en la vida. La marca que deja la muerte y lo que demanda de nosotros es rendirnos al Señor. Uno entiende cuando está en vísperas de ver morir y partir a alguien que no hay mayor poder y no hay nadie que merezca nuestra honra, nuestra sumisión que el Señor eterno, que el Dios de la vida. Agradecer. Yo di gracias. Con todo el dolor, con llanto, le dije al Señor, gracias por el tiempo que le concediste a mi padre, por todo lo que le permitiste. Doy gracias a Dios porque me permitió. Un día le escribí una carta, hace 21 años le escribí una carta a mi papá. Y en esa carta lo desafié, le dije, si usted quiere ser mejor padre para mis hermanos, solo hay una forma en la que usted va a ser buen padre, que usted se entregue a Jesucristo. No hay otra forma en la que usted va a ser un buen padre si no es conociendo al Señor. Bendito Dios porque alguien le ayudó, lo encaminó y él pudo entregar su vida al Señor. De esa vez que él se convirtió pasaron cerca de casi 20 años que el Señor lo llamó a su presencia. Los últimos 20 años de su vida, mi hermano, el menor de mis hermanos, me dijo, papá fue otro, papá fue distinto. La verdad, dijo, tuvimos al mejor papá estos últimos años. Y eso solamente lo pudo haber hecho el Señor. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esa es la realidad.
Nuestra adoración a Dios debe basarse en esa realidad. ¿En qué realidad? Dios nos tiene dado todo prestado. Nada es nuestro. Como venimos nos vamos a ir. Llegamos sin nada, hablando materialmente, y sin nada nos va a tocar ir. El día que nos vayamos tenemos que entender algo, el día que enfrentemos algo, de Dios es todo. Dios tiene su perfecta voluntad establecida. Él enriquece, pero también en algún momento Él puede permitir que sea retirado de nosotros lo que Él ha puesto. ¿Y qué espera Dios de nosotros en medio de eso? Él espera un acto de adoración con un corazón sincero, que se acompañe a través de actos que honren y glorifiquen su nombre. El amor genuino por Dios no se aparta de Él. Aún en las tormentas se rinde en humildad y le dice a Dios: haz tu perfecta voluntad en mí. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Que se cumplan tus propósitos. Y finalmente hace lo que Job hizo: dar gracias. No es fácil hacerlo, pero es lo único y lo mejor que pone en evidencia un amor genuino. Salmo 34:1, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente forma: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. En todo tiempo se nos invita. Todo tiempo es bueno para exaltar y honrar el nombre del Señor. Voy terminando. Quiero leerle las primeras estrofas de ese canto, Vivir es Cristo, de Jonathan y Sara Jerez. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor soberano y justo, ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión, bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Esas deben ser nuestras palabras. Finalizo con este texto, Habacuc 3:17 y 18. Leo en dos versiones distintas. Habacuc 3:17 desde la palabra de Dios para todos. Aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Es fácil decirlo en prosperidad, pero no en medio de la tragedia. Habacuc y Job están hablando en medio de la tragedia y ambos dicen: en Dios me alegraré, en Dios me gozaré, en Dios esperaré. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarle a ponerse sobre sus pies y quiero rogarle y suplicarle que examine. ¿Es su amor por Dios genuino? ¿Seguiría amando a Dios de la misma manera como lo hace si le llegase a faltar algo? Si Dios permitiese que algo de lo que usted disfruta hoy día no lo tuviese el día de mañana, aún así seguiría fiel a Dios. Quiere el Señor darnos, al igual que Job, un corazón que le ame con profunda devoción, con total entrega, sumiso a Él, que practique la bondad sin reciba o no reciba, que se mantenga firme, que se mantenga constante, íntegro y que sepa dar gracias, no solo en prosperidad, sino aún más cuando las cosas toman un rumbo que quizá nos saque lágrimas, pero en medio de eso, que el amor que Dios ha depositado en nosotros crezca y sea un amor firme, leal,
totalmente entregados, sabiendo de antemano que nada ni nadie nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias porque eres tú quien forja en nosotros un corazón que te ame. El salmista ha dicho: Señor, crea en mí un corazón que tema tu nombre, que te obedezca. Que pon tu amor en nosotros, Señor. Aún el propio apóstol Juan puede decir, Señor, que te amamos no porque nosotros te hayamos amado primero, sino porque tú nos amaste. El amor que tú derramas a través de tu Santo Espíritu es el que nos permite demostrarte un amor fiel y genuino. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu y a través de la palabra que has dejado en nuestras vidas, nuestro corazón va siendo purificado, transformado para amarte como es debido. No es que te amemos por nuestros méritos propios o por fuerzas o recursos personales. Te amamos porque desde el cielo tú nos provees absolutamente todo para ello, Señor. Te amamos porque tú eres el que produce en nosotros el querer y nos das el poder y todo lo que se requiere para poder obrar, oh Dios, de forma adecuada según tu voluntad. Es decir, hacer tu voluntad, obedecerte. Gracias por ello. Que nuestro corazón, Señor, te ame con lealtad. Que nuestro corazón, Padre, te ame y practique por amor a ti el bien hacia los demás. Si hemos hecho algo indebido a tu nombre o contra nuestro prójimo, aquí estamos reconociendo en primer lugar, Señor, que ello interfiere en nuestra relación contigo, pero que tú nos tienes no solamente el perdón que necesitamos, sino que también nos tienes la fortaleza, Padre, que tienes la limpieza, pero que también nos ofreces, oh Dios, todo aquello que necesitamos para caminar de manera adecuada delante de ti. Limpia, corrige, purifica nuestras vidas en todos los aspectos, Señor. Ayúdanos a demostrar el bien que hemos aprendido. Tu palabra es clara en decirnos que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos faltándote a ti, Señor, estamos pecando contra ti. Por tanto, te suplicamos que el amor que depositas en nuestras vidas cada día pueda reflejarse a través de una vida que practique el bien hacia todos, Señor. Que en nuestra vida pueda demostrarse también la pureza. Tu palabra es clara en decir que tú tienes que crecer en nosotros y nosotros tenemos que menguar, disminuir. Hay una sola forma, Padre, que tu palabra nos establece para que podamos practicar el bien. Y eso es, Padre, dando y entregando nuestras vidas absolutamente a ti. Para que nosotros podamos vivir apartados del mal, necesitamos temerte antes que nada, Señor. Necesitamos honrarte, conocerte, amarte, servirte, obedecerte en todo. Y de esa manera aprenderemos a detestar el mal. De esa manera aprenderemos a apartarnos del mismo, Señor. Gracias te damos porque a través de Jesucristo tú puedes hacer eso en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que nuestro amor sea leal. Si en nuestro corazón han habido motivos inadecuados a través de los cuales hemos buscado tu nombre, hemos buscado tu rostro, si hemos creído, Padre, que te vamos a buscar solo hasta que encontremos tal o cual bendición en nuestras vidas, y si después de eso nuestros pasos han aflojado o aún hemos perdido de vista la gran importancia que tú debes tener en nuestras vidas, perdónanos y ayúdanos. Si alguno tiene un motivo equivocado para buscarte, ayúdanos, Señor, a corregir eso. Cambia nuestra mente y nuestro corazón. Que el único motivo para buscarte sea amarte con todo, de forma incondicional y desinteresada, de forma leal, Padre. Pero también te suplicamos que aun cuando lleguen los días difíciles, Señor, que nuestro corazón pueda someterse a ti en humildad. Que no haya rebeldía, que no te demos la espalda, que no nos apartemos de ti, que tampoco la duda nos consuma, que tampoco, Dios, la desesperación nos lleve a hablar mal de ti, que hablemos bien de ti, porque tú eres un Dios fiel y justo, porque tú eres un Dios bueno y santo, que aun cuando las circunstancias, oh Dios, sean incomprensibles para nosotros, no significa, Padre, que tú hayas fallado o estés traicionando tu misericordia, tu bondad y demás atributos tan maravillosos. Ayúdanos a entender todo lo que tenemos en esta vida y en este momento, hasta este día, Padre, es algo que tú nos prestas. Y que si tú tienes a bien disponer de ello porque tienes un propósito sublime al permitir tal circunstancia,
En medio de todo eso, prepara nuestro corazón, fortalécelo, que podamos proveer antes del tiempo difícil, y que si llega este tiempo difícil, de la manera que pueda llegar a nuestras vidas, que nuestro corazón, aún en medio de la tristeza, del quebranto, pueda seguirte amando hasta el último suspiro, Señor. Que nuestro corazón pueda seguirte buscando con tal ímpetu, Padre, con tal devoción, que nada ni nadie, y tu palabra es clara en decir que nada ni nadie nos va a poder separar. Que vivamos, Señor, creyendo eso. Pero sobre todas las cosas, que nuestros labios y todo nuestro ser exprese de modo adecuado el honor, la grandeza y el respeto y el amor que tú te mereces, Señor. Y que aún en medio de los momentos difíciles, nuestro corazón se sujete a ti. Nuestros labios bendigan tu nombre. Nuestros labios hablen con sobriedad, Padre. Que nuestros labios hablen bien de ti, porque tú nunca fallas, Señor. Que te honremos y te glorifiquemos a través de nuestras vidas, del testimonio que ellas dan y de las palabras también que salen de nuestras bocas. Que cuando lleguen esos momentos difíciles, a través de la adoración nuestro corazón se rinda a ti y podamos honrar y glorificar tu nombre. Todo esto te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.